A ver, existe una especie de lenguaje secreto que mueve al mundo entero. Y no estoy hablando de algo místico, sino del lenguaje de los números en las finanzas de las grandes empresas. Porque miren, no se trata nada más de sumar y restar, se trata de contar una historia. Y se supone que hay reglas para que esa historia sea, pues la verdad. Pero ¿qué pasa cuando esas mismas reglas se usan para mentir? Bueno, hoy vamos a desentrañar los principios básicos de la contabilidad, usando como ejemplo uno de los escándalos corporativos más grandes de los últimos años. Esta frase. Es que esta frase lo resume todo en el caso de Toshiba. Imaginen esto, una de las compañías más respetadas de Japón, un auténtico titán de la industria, de repente, de rodillas. ¿Y por qué? No fue por un producto que falló, ni porque la competencia los aplastó. No, fue por una mentira. Una mentira en sus libros de contabilidad. Una mentira de miles de millones de dólares que trajo consecuencias de verdad devastadoras. A ver, para que entendamos bien lo que significó esta caída, primero tenemos que entender qué tan alto estaban. Toshiba no era una empresa más del montón, para nada. Era un emblema nacional en Japón, un pilar de su industria. Su nombre era sinónimo de calidad y confianza en todo el mundo. Pero, claro, detrás de esa fachada de excelencia, se estaba cocinando algo turbio, un engaño, pero a una escala monumental. Y claro, cuando la verdad por fin salió a la luz, el colapso fue brutal. Miren, la confianza que les tomó décadas construir se hizo polvo en cuestión de días. El valor de sus acciones se fue al piso, desapareciendo miles de millones de dólares. Los altos ejecutivos tuvieron que renunciar. Imaginen la vergüenza pública. El golpe fue tan fuerte que hasta el gobierno japonés entró en pánico. Tenían miedo de que esto provocara un efecto dominó en toda la bolsa de Tokio. Ahí quedó clarísimo. Jugar con los números y manipularlos tiene consecuencias muy, pero muy reales. Y aquí es donde viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? Porque una empresa de ese tamaño arriesgaría absolutamente todo, su legado, su reputación, su futuro, por un fraude contable. Bueno, la respuesta nos muestra una tensión, una lucha que está en el mismísimo centro del sistema en el que vivimos. Ok, tratemos de ponernos en sus zapatos por un segundo. Imaginen que la empresa no está teniendo un buen año. Las ventas van para abajo, los costos para arriba, las cosas no pintan bien. Y de repente se enfrentan a una decisión crucial. O cuentan la verdad, con el riesgo de que se desate una crisis de confianza, o presentan una versión, digamos, un poquito mejorada de la realidad. A ver, analicemos este cuadro porque es súper revelador. Por un lado tenemos la situación A, la cruda verdad. La empresa dice, señores, perdimos 500. ¿Y qué pasa? ¿Quién va a querer invertir en una compañía que pierde plata? Los bancos se ponen nerviosos, los accionistas salen corriendo. Es el comienzo de una caída en picada. Pero ahora, miren la situación B. Con un pequeño ajuste, así, mágico, inflando las ventas, de repente la empresa parece una máquina de hacer dinero. ¡Wow! Ahora todo el mundo quiere un pedazo del pastel. La tentación de irse por el camino B es enorme. Y es que esa presión constante de los inversionistas, de los acreedores, los pone en una encrucijada ética brutal. Los directivos, los contadores, tienen que decidir entre ser honestos, aunque eso pueda significar el fin de la empresa, o mentir, que les promete sobrevivir por lo menos por un tiempo más. Y bueno, justo para evitar estos dilemas y desastres como el que le pasó a Toshiba, se creó todo un sistema. Unas reglas del juego, por así decirlo. Un conjunto de normas universales para que todos en el mundo de las finanzas hablen el mismo idioma y que la palabra verdad signifique lo mismo para todos. A esto se le conoce como los principios de contabilidad generalmente aceptados, o PCGA por sus siglas. Y quiero ser súper claro en esto. No son sugerencias, son como las reglas sagradas del juego. Están diseñadas para que los informes financieros sean confiables, para que se puedan comparar entre empresas y, lo más importante de todo, para que sean honestos. Ahora, vamos a revisar dos de los principios más fundamentales. Ok, vamos con el primer principio. Este es súper importante. Y aunque suene sencillo, es increíblemente poderoso. La idea principal es trazar una línea, una muralla, entre el negocio y la persona que es dueña de ese negocio. Este se conoce como el principio de entidad. Sí, sé que el nombre suena medio técnico, pero la idea es súper simple y la verdad es brillante. Piensen en esto.
La empresa es como una persona para la ley y el dueño es otra persona distinta. Así que sus billeteras no pueden ser la misma. El dinero de la empresa es de la empresa. El dinero del dueño es del dueño. Y punto, no hay más. Miren, esta analogía de la pollería lo deja clarísimo. Si el negocio compra pollos, papas, le paga a los cocineros, paga el alquiler del local, pues perfecto, esos son gastos del negocio. Pero, ¿qué pasa si el dueño agarra dinero de la caja para irse de vacaciones con la familia? Ahí está el problema. Ahí está rompiendo el principio de entidad. ¿Por qué? Pues porque las vacaciones no tienen nada, pero nada que ver con vender pollos. Si se mezclan las cuentas, es imposible saber si la pollería realmente está ganando o perdiendo plata. Muy bien, pasemos al segundo principio clave. Este responde una pregunta súper importante. Cuando una empresa compra algo de valor, un activo, como le dicen, por ejemplo un auto, ¿cuál es el valor que se debe anotar en los libros de contabilidad? ¿El precio que pagó y ya? Aquí entra el principio de evaluación al costo. Y lo que nos dice básicamente es que el precio que ves en la etiqueta es solo el punto de partida. Para saber el costo real, el verdadero costo de ese activo, tienes que sumarle absolutamente todos los gastos que fueron necesarios para que ese auto, por ejemplo, esté listo para usarse. Pensemos en un concesionario que importa un coche desde Japón. No basta con pagar lo que le cobra el fabricante allá. No, también tiene que pagar para que lo traigan en barco, o sea, el flete, tiene que pagar un seguro por si algo le pasa en el camino, y cuando llega al puerto, tiene que pagar los impuestos de importación. Todos esos gastos son indispensables. Sin ellos, el coche simplemente no llega. Entonces, hagamos la cuenta. Si el auto costó $10,000, pero en traerlo y asegurarlo se gastaron $3,200 y en impuestos se fueron otros $1,500, el costo real para el concesionario no son $10,000, son $14,700. Y ese, y ningún otro, es el número que tiene que aparecer en los libros contables. Y aquí está el punto clave de todo esto. Si el concesionario registrara solo los $10,000, estaría, en esencia, mintiendo. Haría parecer que sus activos valen menos de lo que realmente costaron y, por lo tanto, que sus ganancias son más altas de lo que son. Este principio se asegura de que el valor que se anota es el costo total de la inversión. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Entonces, a ver, ya vimos el desastre que puede causar un fraude y también vimos que existen reglas súper claras diseñadas justamente para evitarlo. Pero la historia de Toshiba nos deja una lección un poco inquietante. Y es que a veces parece que tener las reglas no es suficiente. Al final del día, lo que aprendemos de todo esto es que la contabilidad es mucho más que solo matemáticas. Es el lenguaje con el que hablan los negocios, y estos principios son como su gramática, las reglas que le dan sentido. No son solo tecnicismos para contadores, son el fundamento ético que sostiene la confianza en todo nuestro sistema económico. Y esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si las reglas son tan claras, tan lógicas, ¿por qué a veces es tan difícil seguirlas? El caso de Toshiba nos demuestra que la presión por tener éxito, el miedo a fracasar, son fuerzas humanas increíblemente poderosas, tanto que a veces pueden torcer hasta las reglas más estrictas. Al final, parece que la verdadera batalla no siempre se libra en las hojas de cálculo, sino en la conciencia de las personas que las llenan.